Pues muy buenas a todos. Yo soy Laura, como ya han dicho. Os voy a hablar sobre el fenómeno de ionización o inactivación del cromosoma X en nefrología. Es importante que no perdamos la perspectiva porque todo este rollo que os voy a contar ahora es realmente para ver la importancia al final de este fenómeno de ionización a la hora de determinar el patrón de herencia de ciertas enfermedades hereditarias, cómo nos va a dificultar esa determinación y lo vamos a ver de forma práctica en el caso clínico del final. Primero, un poco de historia, de dónde viene la ionización, pues de quien lo describió, que fue Mary Lyon, en 1966, una genetista británica con una trayectoria muy enfocada en los genes, las mutaciones. Y bueno, ya entrando en materia, ¿qué es la ionización? Bueno, se trata de un fenómeno de compensación epigenético. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué compensación? Cuando decimos compensar, como sabemos, las mujeres tenemos en nuestro par 23 dos cromosomas X, con muchos genes, 800, que codifican para proteínas. Sin embargo, los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. Ese cromosoma Y tiene muy pocos genes que codifiquen a proteínas, 50 o 60 aproximadamente, y son prácticamente enteros heterocromatina constitutiva. Y hago un paréntesis para explicar la diferencia entre eucromatina, heterocromatina constitutiva y heterocromatina facultativa. La eucromatina es nuestro material genético en su forma activa, transcripcionalmente activa, los genes funcionan, se expresan. La heterocromatina constitutiva son la cromatina, el material genético cuya función es fundamentalmente estructural, no tiene genes que deban de expresarse. Y la heterocromatina facultativa es eucromatina que se ha silenciado en ciertas regiones, por X o por Y se ha silenciado. En este caso, esa razón va a ser el equilibrio en la dosis génica. Entonces, las células, que son estupendas, saben que tienen que encargarse de solucionar ese desequilibrio que hay de la dosis génica. Para ello, van a llevar a cabo una serie de modificaciones epigenéticas. ¿Qué quiere decir esto? Más allá de la secuencia de ADN, esta no la van a tocar, sino que unas enzimas van a ir añadiendo una serie de factores que van a condensar esa eucromatina, ese material activo, para hacerlo inactivo y que no pueda expresarse, que esos genes no se expresen. Precisamente, como digo, para suplir ese desequilibrio. Entonces, cada dotación cromosómica, cada 46 cromosomas, las células van a ionizar uno, van a dejar activo uno y por tanto ionizar el otro de forma aleatoria. Aquí vemos en este vemos que se forma este cuerpo de Barr, que es la heterocromatina facultativa que formamos. Vemos cómo tiene ese tono más intenso debido a que al condensar tanto la eucromatina adquiere esa heteropignosis positiva al verlo en microscopía óptica en este caso. Dicho esto, que es lo más importante en cuanto al concepto, que es esto, las células van a encargarse de inactivar un cromosoma X. La consecuencia es lo que nos va a interesar ahora para el caso clínico, y es que, remontándonos al desarrollo embrionario, cuando somos 5.000 células, en torno al día 15-16 de desarrollo, estas células van a, de forma aleatoria, activar ese cromosoma. ¿De qué va a depender? De qué cromosoma, ya sea el paterno o el materno, exprese el gen XIST, el gen específico de inactivación del cromosoma X. Si se expresa este gen en el cromosoma paterno, todas las hijas de esa célula ya van a ionizar el mismo. Si se ioniza el materno, igual. Entonces, las mujeres vamos a ser como mosaicos genéticos, vamos a tener parches, va a haber zonas en las que tenemos ionizado un cromosoma, el paterno, por ejemplo, y zonas donde está ionizado o inactivado el materno. Va a ser aleatorio. Entonces, clínicamente vamos a ver cómo los hombres, si tienen una variante patogénica en el cromosoma, obviamente asociada al cromosoma X, lo va a expresar en todo su cuerpo, ese gen se va a expresar en todo su cuerpo, mientras que en las mujeres habrá zonas en las que esté inactivado y por tanto no se exprese. Vamos a tener fenotipos a una cierta enfermedad menos agresivos, como lo veremos quizás en los hombres. Entonces, el caso clínico que os presento, vemos a esta familia, tenemos a 4 personas diagnosticadas con un fallo renal que han necesitado hemodiálisis o trasplante renal de riñón, y tenemos a estas 2 mujeres, ¿vale?
pacientes 3B y 2B, y estos dos hombres 3A y 3B. Los que están marcados con la crucecita son los que tienen ese fallo renal diagnosticado. Entonces, en un principio, y esta mujer, las 2A, que se le determina portadora. Entonces, se determina un patrón de herencia autosómico dominante por ser mujeres y hombres los que están afectados por este fallo renal, hasta que llegamos al paciente 3B. Ahí la cosa va a cambiar. Porque, bueno, para empezar, a este paciente, además de diagnosticarse el fallo renal, se le diagnostica hipoacusia sordera. Entonces podemos determinar un síndrome de Alport. Además de eso, seguimos, la curiosidad que tiene el síndrome de Alport es que puede seguir un patrón de herencia autosómico dominante, autosómico recesivo o ligado al cromosoma X. En este caso, pues todo nos podría cuadrar porque herencia autosómica dominante, hombres y mujeres lo sufren, síndrome de Alport, en principio todo cuadra. La cosa es que se le hace un estudio genético y se ve que porta la variante patogénica del gen COL4A5. Y este gen está ligado al cromosoma X. Por lo tanto, vemos que efectivamente se trata de un síndrome de Alport ligado al cromosoma X, pero estaba el fenómeno de ionización de por medio. Como conclusión, debemos de sospechar que está el fenómeno de ionización actuando cuando veamos familias en las que se sospecha un patrón de herencia autosómico dominante, pero al hacer un estudio genético vemos cómo realmente está ligado al cromosoma X, pero ha pasado desapercibido, por ejemplo, en esta mujer ha pasado desapercibido que padece esa enfermedad, no ha mostrado síntomas. ¿Por qué? Pues por ese fenómeno de ionización. Y ya está. Muchas gracias por vuestra atención. Aquí muestro lo del gen, la variante patogénica, COL4A5. Y ya está. Muchas gracias por vuestra atención.